Hola, lo que vamos a ver hoy es perspectiva con 3 puntos de fuga, pero no obstante vamos a repasar cómo eran las perspectivas con 1 y con 2 puntos de fuga, ¿no? Lo primero que necesitamos, como toda perspectiva, es una línea de horizonte y un punto de fuga. Y vamos a hacer la representación de una figura que tiene dos dimensiones en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a representar la tercera dimensión. Entonces en este objeto, por ejemplo, tenemos alto, tenemos ancho, las 2 dimensiones, y nosotros vamos a simular una tercera dimensión que es la profundidad. Entonces de cada una de las esquinas yo llevo una línea recta que va hacia el punto de fuga, y ahí me queda esto que en el principio era un cuadrado con la sensación de profundidad que se va achicando a medida que llegamos al punto de fuga. Esto nos sirve entonces para representar una tercera dimensión. Nosotros acá tenemos el alto, tenemos el ancho, y con estas líneas representamos la profundidad. Una vez que nosotros tenemos representada esta profundidad, lo que vamos a hacer es hacer que el objeto no se vaya hasta acá, ¿no? O sea, que no sea este rectángulo que se va haciendo pequeño hasta el final, sino que vamos a recortarlo para que sea un cubo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que generar una línea paralela a la original, a la vertical, y una línea paralela a la horizontal vertical, que la vamos a unir justo acá donde se cruzaron la diagonal con la línea vertical. Entonces ahí nos quedó un cubo con perspectiva de un punto de fuga. Fíjense que esto se va a modificar después, ¿no? Que ahora tenemos estas líneas que son la altura y el ancho, que se conservan totalmente verticales y totalmente horizontales. Y la única diagonal es la diagonal que marca la profundidad. Entonces, este cubo, nosotros también sabemos que, o también lo habrán hecho seguro, que se puede representar de esta manera. O sea, esto es un cubo que es un cuadrado que tiene profundidad, es decir, un cubo. Pero la diferencia entre este cubo y este cubo es que nosotros podemos, a través de este sistema, generar un espacio donde la relación de profundidad sea igual para todos. Quiero decir, por ejemplo, fíjense, las líneas de profundidad de este cubo van hacia este lado. Entonces, y el punto de fuga lo tenemos acá. ¿Okay? Entonces, si yo hago otro objeto, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy armando algo parecido a algo arquitectónico, a una ciudad, a un edificio, lo que sea, voy a usar siempre la representación con el mismo punto de fuga. Y esto va a hacer que tengan una apariencia o un espacio físico natural. Si yo hago este y hago este, parece que uno está volando. En cambio, estos dos parece que tienen relación entre sí, parece una representación de un espacio común, ¿no? Un espacio arquitectónico. Bueno, entonces puedo decir que esto, por ejemplo, es un espacio arquitectónico, este es otro espacio arquitectónico. Si yo quiero hacer, por ejemplo, ventanas, bueno, tengo que usar el mismo sistema. Voy a hacer líneas paralelas en vertical y voy a usar las líneas de profundidad hacia el punto de fuga. Y funciona de la misma manera. Si yo quiero hacer una puerta acá, bueno, la puedo hacer un agujero, puedo hacer que esto suba, bueno, en fin. Entonces, esto es la representación con un punto de fuga. Vamos a ver cómo es con dos. Nuevamente necesitamos nuestra línea de horizonte, necesitamos uno y 2 puntos de fuga. Y lo primero que vamos a hacer es trazar dos líneas diagonales que salen de uno de los extremos y dos líneas diagonales que salen del otro lado. Este tipo de representación es para hacer objetos geométricos vistos desde su esquina, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que buscar a través de trazar estas dos líneas que se cruzan es armar este rombo. Y este rombo va a representar la parte de arriba del objeto. Y lo siguiente que vamos a hacer es sacar líneas verticales de los lados de las esquinas que no usamos. Y fíjense que ya tenemos la parte de arriba, tenemos un lado y otro lado, nos falta la línea de abajo que van a la altura, a una altura que nosotros decidamos, puede ser cualquiera en este caso,
hacia el punto de fuga de la izquierda, y allí donde se cruzan usamos el otro punto de fuga, ¿no? Entonces tenemos este objeto que en principio fue un rombo y con su profundidad hacia abajo, visto desde la esquina. No, yo les había dicho que sacábamos una línea de cada una de las esquinas. Bueno, de esta podríamos sacar y podríamos hacer el objeto transparente si nosotros quisiésemos, pero en este caso, como yo decidí que fuese sólido, por eso no hice las líneas. Pero vamos a hacerlo rápidamente para ver cómo quedaría, ¿no? Desde esta esquina saqué hacia allá, desde la esquina contraria saco al punto de fuga contrario, desde acá voy a sacar una línea totalmente vertical, y ahí tendría bueno, acá evidentemente hubo un pequeño error, pero acá se deberían concentrar los tres lados, y ahí me quedaría 1, 2, 3, 4 lados, la parte de abajo y la parte de arriba. Ahora vamos a lo que va a ser el trabajo con tres puntos de fuga, que es lo que ustedes van a tener que representar. Bueno, lo primero que necesitamos acá son, bueno, los puntos de fuga, que van a ser tres, van a ser dos a los lados, uno bien abajo. No es necesario que estén ni muy arriba, ni muy abajo. De hecho, es ideal que acá sobre un poquito de espacio. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo voy a empezar con lápiz porque acá vamos a usar muchas líneas y algunas de esas líneas las vamos a tener que borrar. Entonces, si me equivoco con la virome, vamos a tener un problema. Bueno, nuevamente, dos líneas desde la derecha y dos líneas desde la izquierda para formar un rombo. Bueno, una vez que tengo mi primer rombo, de cada una de las esquinas voy a llevar una línea hacia el punto de fuga de abajo. Y fíjense que lo que en la primera representación la línea de altura y la línea de ancho eran horizontal y vertical, en este caso ya son todas diagonales. Es decir, esto que va a ser la altura es diagonal, y esto que es el ancho es diagonal, y la profundidad es diagonal. Todo es diagonal, y siempre, siempre, siempre las líneas van a ir en dirección a un punto de fuga, ¿ok? Bueno, entonces tengo de nuevo la representación de esta forma geométrica que era un cuadrado con profundidad. Vamos a cortar esa profundidad para que no se vaya hasta el punto de fuga. Bueno, y ahí tenemos un primer bloque en perspectiva con tres puntos de fuga. Voy a borrar este pedacito. Bueno, bien. Ahora, a partir de esto, vamos a hacer que este bloque tenga una parte exenta, es decir, una parte geométrica que parezca que salga del cubo, y una parte de profundidad, una parte que parezca un hueco dentro del cubo. Vamos a empezar por la más difícil. Lo que vamos a buscar es hacer una cara igual que esta, un poquito más chica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer una igual que esta, un poquito más adentro, una como esta un poquito más adentro, una como esta un poquito más arriba y una como esta un poquito más abajo, usando el mismo método de las líneas que siempre, siempre van a un punto de fuga, ¿no? Bueno. Tengo los lados. Tengo la línea de debajo y la línea de la parte superior. Bien, a cada una de estas esquinas voy a traer una línea del punto de fuga de la derecha que pase un poquito. Bueno, en este caso coincide justo con la que yo venía dibujando acá. Igual voy a hacer que pase un poquito. Esta también, que pase un poquito. Siempre hay que asegurarse de que la línea vaya hacia un punto de fuga. Bueno, y ahí hice que las líneas estas pasen un poquito desde el punto de cada una de las esquinas. Y voy a hacer ahora, igual que la ventana que yo había hecho originalmente, una línea paralela en la misma dirección entre la línea que hice sobrepasar de arriba y la línea que hice sobrepasar de abajo. A ver, dirección al punto de fuga de abajo. Bueno, entonces esta es mi primer línea. Aquí donde se cruzan esta y la de abajo,
voy a trazar una línea hacia el punto de fuga de arriba a la derecha, acá se vuelven a cruzar y voy a trazar una línea para abajo, pero justo acá se me cruzó con una línea que yo ya tenía, así que la voy a hacer simplemente para el ejemplo, pero en realidad es remarcar una que yo ya tenía. Y acá fíjense que también se me concentran ahí una línea que yo ya tenía. Bueno, entonces, en este caso fíjense cómo se van juntando cada vez más líneas, así que yo para el ejemplo voy a remarcar un poco cuáles son las líneas que van a quedar. En realidad esto es lo más conveniente es hacerlo después porque eh, bueno, porque por ahí podemos decidir que hay formas que van a quedar algunas más arriba, otras más abajo, y si trazamos con virome de primera puede ser que pasemos por encima de algunas formas que en realidad deberían haber quedado planas y nos queda ahí un detalle mal dibujado. Bueno, entonces ahí me quedó. Voy a marcar la parte de arriba también. Entonces ahí me quedó la cara de este cubo, la cara de la derecha del cubo, con una forma exenta y todo usando el mismo método de perspectiva con 3 puntos de fuga. Bien, ahora vamos a la parte cóncava de este lado. Lo que vamos a hacer es nuevamente hacer una forma que sea como este plano, pero más pequeño. El tamaño que yo elijo siempre es arbitrario, digamos. Porque yo estoy haciendo un ejemplo, no es necesario que sea pegado al borde, puede estar más abajo. O fíjense que acá yo ya tenía una línea, si quiero puedo usar esa misma línea. El asunto es que siempre se utilice el mismo método. Entonces, ya que estoy, voy a aprovechar esa línea que me había quedado ahí. Y lo que busco yo es que me quede este espacio de acá, que es como una ventanita. Lo voy a remarcar. Bien, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer por último es desde esta parte de el cuadrado, de la parte de abajo izquierda, voy a sacar una línea que vaya en dirección al punto de fuga contrario, el de arriba. Y ahí me quedaría esto representando una ventana donde se ve la parte de abajo de la ventana, o sea, esto en realidad sería un cubo hueco, y se ve la parte de abajo y se ve su parte, eh, la parte de este lado, ¿no? La parte que está a la izquierda. Bien, entonces acá tenemos representado un cubo con una parte exenta y una parte en concavidad. Vamos a seguir un poquito más. Con respecto a el tipo de representación, ¿no? Que hablamos hoy de un paisaje, si nosotros estuviésemos posado en este paisaje, en algún lugar de este trabajo, estaríamos más o menos a esta altura, ¿no? A la altura que está al nivel de los dos puntos de fuga. Entonces a partir de acá nosotros vemos, obvio, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero también vemos hacia abajo. Por eso, solamente por eso, podemos ver parte de la parte de arriba de este cubo, ¿no? Entonces, lo que veamos de acá para arriba, ya no vamos a ver la parte de arriba del cubo porque nosotros nos vamos a ubicar en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a hacer un ejemplo. Nuevamente sacamos dos líneas de cada uno de los lados para encontrar el rombo con el que habíamos empezado hoy, y de cada una de las esquinas vamos a llevar una línea al punto de fuga de abajo. Bueno, yo lo hago simplemente hasta acá porque acá ya tengo un objeto sólido. Eso va a depender del dibujo que ustedes tengan. Saqué entonces de la izquierda de la derecha, y de acá, en vez de sacar desde acá abajo como hice acá, lo voy a sacar desde el vértice de arriba. Entonces me queda esto, que siguiendo la analogía que veníamos hablando de
formas arquitectónicas, me queda como si fuese un edificio que está por detrás, del cual yo estoy un poco más abajo. Entonces esta información que yo tengo ahí en transparencia no la podría ver porque es un objeto, es un algo sólido, y por tanto no podría ver la parte de arriba de ese edificio. Esto es lo más elemental que necesitamos saber, pero a partir de acá nosotros podemos generar formas por cualquier lado. Quiero decir, por ejemplo, si esto fuese un edificio, como decíamos, bueno, podemos hacer algunas ventanas si queremos. Pero siempre fíjense que voy usando el mismo método, ¿no? Siempre las líneas van a ir a un punto de fuga. Siempre van a decrecer hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda si estuviese en la ventana en este lado. Entonces, bueno, lo mismo que había hecho acá, lo voy a hacer aquí para que se vea algo del techo y en este caso para que se vea algo de la pared derecha y del piso. Pero también podemos hacer formas que no sean arquitectónicas, quiero decir, podemos usar el mismo método para hacer formas abstractas. Entonces, fíjense que esto que parece que es la parte de un techo, yo la puedo extender tranquilamente y la puedo extender con estas líneas que yo tengo acá, pero bueno, acá tengo otra a la mitad también, así que la voy a usar. Y entonces para cortar ese plano yo necesito una línea que vaya al punto de fuga contrario. Bueno, entonces podríamos decir que acá tengo un techo y tengo un techo que se extiende un poquito más, no sé para qué, pero se extiende, pero no tiene profundidad. Entonces yo voy a aprovechar esta línea que ya tengo acá y la tengo que cortar con una línea que vaya al punto de fuga de abajo. Entonces fíjense que ya tengo la plataforma y su profundidad. Pero bueno, aún más todavía pueden jugar. O sea, yo puedo seguir haciendo formas, rombos por acá, puedo hacer rombos por acá, puedo hacer rombos por acá. Digo rombos porque es la base, la parte inicial del objeto. Vamos a hacer uno más cerca del punto de fuga de abajo. Porque cuanto más cerca de los puntos de fuga, más se deforman los objetos. Y vamos a ver cómo es que sucede eso. ¿No? Entonces fíjense, acá yo ya tengo mi rombo, no hice las líneas, pero sí puse la regla en dirección al punto de fuga de la izquierda. Y después de cada una de las esquinas tiro una línea que va en dirección a un punto de fuga, ¿no? Entonces acá tengo un nuevo cubo en profundidad, bueno, pero yo este cubo lo puedo modificar como, de la misma manera que hice con la plataforma, puedo hacer que esto sea delgado pero con su volumen, y donde yo quiero, por ejemplo acá lo corto. Si yo quiero que esto tenga profundidad, quiero decir huecos ahí, de la misma manera, ¿no? Siempre con la regla puesta en un punto de fuga. Y lo mismo, acá tengo un hueco, pero como tengo profundidad acá voy a tener que tener profundidad. Bien, bueno, vamos a remarcar también este. Acá en el medio voy a hacer una forma que vaya hacia arriba. Bueno, entonces esto es el método de representación con 3 puntos de fuga. Lo último que ustedes van a hacer va a ser darle valor, ponerle una iluminación y ustedes van a elegir qué valor va a quedar
en cada uno de los lados y van a conservar esa decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir que arriba me quede blanco, de este lado me quede gris y de este lado me quede negro. Capaz que tengo que elegir hacer otro tipo de elección más después, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que veo de arriba va a quedar blanco. Entonces, esto que lo estoy viendo de arriba me va a quedar todo blanco, esto me va a quedar blanco, esto me va a quedar blanco, esto me va a quedar blanco y todo esto también. Esto no porque es transparente, así que se ve a través de eso. Lo gris va a ser todo lo que se vea de este lado. Entonces, toda esta parte del edificio la voy a tener que pintar de gris. Todo este lado de la plataforma me va a quedar gris. Todo este pequeño borde me va a quedar gris. Y creo que esto y nada más. Esto. Bueno, parece que eso es todo lo gris. Y por último, todo lo negro va a ser todo lo que esté a la izquierda. Bueno, entonces así les debería quedar su representación de perspectiva con 3 puntos de fuga. Luego van a borrar las líneas que sobran, van a limpiar los planos, van a remarcar todo el dibujo. Lo más conveniente es que sea con una microfibra o con una virome negra. Y eso es todo lo que tiene que ver con este tipo de representación de figuras en 3 dimensiones.